Dios bendiga a los hermanos y amigos que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Y nada, decirles que no olviden darle like, suscribirse si no están suscritos. No olviden dejar un comentario acerca del video, qué les pareció, si les gusta, qué les gustaría ver por el canal. Y compartirlo con un amigo que sé que va a ser de bendición para su vida. Y nada, empecemos con el estudio. Bueno, pues nada, en el estudio de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Conquista a Dios y no dejes que el enemigo te seduzca. Y vamos a estar viendo qué tiene que tener nuestro corazón o qué tenía los corazones de esas personas, de ciertas personas que lograron captar la atención de Dios y hacer que Dios obrara a través de ellos. Y nada, para empezar, me gustaría hablar acerca de varios pasos que nos va a llevar a comprender un poco más qué es lo que capta la atención de Dios, qué es lo que conquista a Dios, qué hace que Dios trabaje con nosotros, qué es lo que Dios ve en nosotros o ve en ciertas personas que crea en Él ese deseo de obrar a través de esa persona. El primer paso, o uno de los primeros, es ser de que su presencia sea lo primordial. Ese tipo de personas que la presencia de Dios es lo primordial en su vida, es lo que lleva de cierta manera a captar esa atención de Dios, a Dios querer a través de esa persona hacer cosas grandes. Y lo podemos ver en el libro de Éxodo. Vamos a leer capítulo 33 del 15 al 16 y dice así la palabra: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y podemos ver ahí claramente cómo Moisés, cuando sacó al pueblo cautivo de Egipto, le dijo a Dios que si su presencia no iba con él no quería ir a ningún lugar, porque él entendía que a donde había llegado no había sido por su fuerza, sino por las fuerzas de Dios. Entonces, cuando un corazón tiene primero lo que es la presencia de Dios, lo que es estar con Dios, significa que esa persona reconoce que no está en él lo que hace, lo que ha logrado, lo que ha obtenido, sino que está en Dios, reconoce que está en Dios. Entonces también podemos ver lo que es involucrarse en las cosas de Dios. Esa es otra cosa que capta mucho la atención de Dios, cuando tú te empiezas a involucrar en los planes de Dios. Porque el hecho de que una persona se involucre o le importe lo que tú estés haciendo, quiere decir que está interesado en tus planes, está interesado en tu objetivo, en lo que tú quieres cumplir. Y una persona que está interesada en los planes de Dios, en lo que Dios quiere hacer con esta tierra, que tenga hambre de trabajar para Dios, capta la atención de Dios. Y podemos ver en Gálatas, lo podemos ver en el libro de Gálatas, ¿verdad? Donde Pablo nos dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dando a entender que el hecho de hacer las cosas de Dios, de vivir para Dios, de involucrarse en las cosas de Dios, había apartado de cierta manera lo que eran sus planes, su idea, su futuro, y lo había organizado a lo que eran las cosas de Dios. Y eso lo podemos ver en Gálatas. Y en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vemos cómo de cierta manera el involucrarse en las cosas de Dios conlleva a un envolvimiento de tal manera que ya no son las cosas de uno lo que importa, sino que empiezan a importar las cosas de Dios. Y ese tipo de corazón que decide dejar todo prácticamente por Dios es el tipo de corazón que capta la atención de Dios. También podemos ver el servicio, y no solo el servicio, porque servir lo puede hacer cualquiera, pero el servicio con buena actitud, solamente un corazón que tenga hambre de Dios o que esté lleno de Dios es capaz de hacer un servicio con buena actitud. Entonces podemos ver cómo en Mateo 20:28 nos dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos cómo un corazón dispuesto a servir capta la atención de Dios. Y no solo eso, sino que es algo que Dios también hizo por nosotros. Cuando vino su Hijo no vino a ser servido por los demás, sino que vino a servirnos. Vino a sacrificarse por nosotros cuando Él no tenía que hacerlo. Y ese tipo de actitudes y ese tipo de devoción por las cosas de Dios son lo que capta esa atención de Dios para la vida de nosotros. También podemos ver otro aspecto que capta la atención de Dios, es el desprendido del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nacemos en el mundo, vivimos en el mundo, lo que conocemos es el mundo. Eso es todo lo que conocemos. Pero esas personas que escuchan de Dios, que creen en Dios y que deciden confiar en que hay algo más allá, y que eso que está más allá es más importante que lo que están viendo, ese tipo de corazón capta la atención de Dios. Y en Eclesiastés 1:2 podemos ver que Salomón dice: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y podemos ver cómo una persona que tuvo todo lo que quiso en la tierra, fue un rey, tuvo las mujeres que quiso, tuvo el dinero que quiso, tuvo todo lo que él quiso, vio lo del mundo como una vanidad, que aunque fue en lo último de su tiempo, ya cuando estaba anciano, se dio cuenta que todo lo que hay en el mundo es vanidad, que de nada sirve hacer tesoro en el mundo, de nada sirve lo que obtengamos en el mundo si tiene fecha de caducidad. Va a llegar el momento en el que te esforzaste 40 años logrando hacer un negocio para luego a lo mejor ni disfrutarlo porque se te acabó el tiempo, ya estás muy mayor para disfrutar de eso que lograste, y lo que hiciste fue tesoro en una tierra en la cual no vas a disfrutar. Y el mismo Señor nos dice que no hagamos tesoro en la tierra, donde de cierta manera ese tesoro vaya el momento en el que no va a ser nada, sino que hagamos tesoro en el cielo, donde no se corrompe, donde vamos a poder disfrutarlo en algún momento. Pero si nos enfocamos en las cosas del mundo y tenemos los ojos en las cosas del mundo, va a llegar el momento en el que el mundo se va a acabar y eso que obtuvimos va a ser nada. Y también quería dar un poco, hablar un poco acerca de lo que usa el enemigo, en la manera que ataca el enemigo a nuestras vidas. ¿Qué momento utiliza el enemigo para atacar nuestras vidas? ¿Y de qué manera lo hace?
Entonces, primero quería hablarles sobre cuándo, el enemigo ataca nuestras vidas, en qué momento él espera atacar a nuestras vidas. Hay que entender una cosa, el enemigo tiene muchos años, una persona que es de cierta manera inteligente, sabia. Entonces, el enemigo, cuando ataca nuestras vidas, él espera a que nosotros estemos débiles espiritualmente. Espera a que nosotros de cierta manera estemos desanimados. Y esos son los momentos en los cuales tenemos que tener más presente a Dios en nuestras vidas. Que a pesar del desánimo, a pesar de la frustración, aprender a buscar de Dios en esos momentos, porque son los momentos donde vamos a obtener las victorias más grandes en nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos débiles espiritualmente, el enemigo nos empieza a tirar dardos, en los cuales nos empieza, por ejemplo, no vayas a la iglesia, estás cansado, vaya a la iglesia de nuevo. Y son los dardos que el enemigo usa para de una u otra manera destruirte y impedir que Dios haga el propósito que tiene con tu vida. Cuando empiezas en los caminos del Señor, si eres una persona recién convertida, te empieza a meter dudas, te empieza a hacer pequeño, como que tú no puedes. Mira a esa gente como le sirva a Dios, yo no creo que yo pueda hacerlo. Y empieza a meterte muchas dudas que en realidad son para que tú no te metas con Dios, porque en el momento que te empieces a poner a Dios como el centro de tu vida, en el momento que tú empieces a involucrarte con las cosas de Dios, a servir, empezar a servir, a desprenderte las cosas del mundo, va a llegar el momento en el que si tú te aferras a Dios, el enemigo no va a poder hacer nada. Y eso es lo que el enemigo quiere, esperar que tú estés en ese momento débil para atacarte e intentar impedir lo que Dios quiere hacer con tu vida. También vemos cómo el enemigo nos ataca a través de nuestras necesidades y deseos. Cada vez que tenemos necesidad nos empieza a tirar dardos. No vayas a la iglesia porque necesitas dinero, tienes que trabajar más. Empieza a atacarnos a través de nuestros deseos. Mira cómo tú la pasabas antes cuando salías de fiesta. Mira, tus amigos están de fiesta y tú no. Y te va a empezar a intentar, de cierta manera, mostrarte ciertas necesidades que tú tengas y verte o reflejártela a través de las cosas de la iglesia. Es decir, no vaya hoy a la iglesia, mejor ve y comparte con tu familia, que hace tiempo que no la ves. Empieza a atacarte a través de tus necesidades. Ay, por culpa de ir a la iglesia, estoy ganando menos dinero. Por culpa de ir a la iglesia, y eso es mentira. Eso es lo que el enemigo usa para tratar de confundirnos. Empieza también, que es lo que está utilizando últimamente, atacarnos a través del entretenimiento, a través de las comodidades. Hace poco vino una pandemia, lo cual hizo que nos acomodáramos de cierta manera. Y ahora que intentamos levantarnos nuevamente, se nos hace mucho más difícil porque nos llegamos a acostumbrar a un cierto nivel de comodidad. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú no salgas de tu zona de confort, que tú te mantengas continuamente en esa zona en la cual te sientes bien, te sientes cómodo. Porque si empezamos a darle prioridad a las cosas de Dios, a salir de esa comodidad que el enemigo de cierta manera nos tiene atados, a salir de esa zona de confort, de esa zona de entretenimiento, y empezamos a buscar lo que realmente tiene valor, al enemigo no le conviene, porque vamos a empezar a trabajar para Dios y a cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra. Entonces, también tenemos que tener en mente que mientras nosotros estamos aquí, de cierta manera, luchando o tratando de servirle a Dios, hay muchas almas que se están perdiendo. Y de cierta manera, nosotros que tenemos el conocimiento de que hay un Dios real, de que hay un Dios que sana, de que hay un Dios que restaura, de que hay un Dios que todo lo puede, es nuestra responsabilidad, que tenemos el conocimiento de llevarle ese conocimiento a otras personas.
Eso fue lo que Jesús nos encomendó, ir por el mundo y predicar el evangelio. El evangelio, dar las buenas noticias de que hay una oportunidad para esas personas que acaban de llegar, que están perdidas, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que después de aquí no es que no hay nada, es que hay un paraíso para nosotros. Lo que pasa es que hay que luchar por eso. Y de cierta manera, el, el llamado hoy, lo que yo quería decirle hoy es que empecemos a conquistar a Dios, a traerlo a nosotros, a traer esa atención de Dios hacia nosotros, a través de estos 4 consejos que le di, de estos 4 pasos que utilizaron personas en la Biblia. Poner a Dios primero, involucrarte en las cosas de Dios, empezar a servir a las demás personas y empezar a desprenderte de las cosas del mundo. Si estás empezando en los caminos de Dios y te sientes que no avanzas, pon estos 4 pasos a prueba y vas a ver cómo va a empezar a bendecirte Dios a través de eso. Y nada, con esto era que los quería dejar. Espero que les sea de bendición y que Dios los bendiga.